Hemos invitado al parlamentario Víctor Flores. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está usted? A sus órdenes. Gracias, congresista. En primer lugar, la ciudadanía se pregunta, ¿qué tanto está sirviendo, ¿no?, la presencia de los 400 militares en Trujillo? Además de efectivos de la Policía Nacional, se ha incrementado. Continuamos con el estado de emergencia por inseguridad ciudadana. Sin embargo, hoy en la madrugada y días tras días continúan estas extorsiones. Entonces, ¿cuál es lo complicado de este tema? ¿O cuál podría ser la solución para poder contrarrestar este delito de la extorsión que día a día nos está acabando? Mire, hace poco el último, digamos, atentado terrorista que ha sucedido en Trujillo justamente es han puesto una bomba en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha gatillado algunos otros mecanismos de seguridad en realidad. O sea, no podemos negar eso, se han gatillado muchos mecanismos de seguridad. El asunto está que esos mecanismos de seguridad pasan obligatoria y definitivamente por un tema del Ejecutivo y de decisiones del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no solamente puede, por ejemplo, prolongar el estado de emergencia, que muchas veces ha sido inoperante, ineficiente y finalmente inútil. Tampoco es necesario, por ejemplo, aumentar la cantidad de patrulleros, la cantidad de DINOES, la cantidad de grecos, la cantidad de efectivos policiales, ¿no?, o de motos, ¿no?, como en el caso de Lima, que hay más o menos 1000 motos se han integrado al sistema de patrullaje integrado. O sea, para mí eso es necesario, sí es necesario. Es bueno también, pero la utilidad que puede tener está en función de las decisiones del Ejecutivo. Y cuando hablo del Ejecutivo, hablo de la señora Presidenta de la República y también del Primer Ministro, sobre todo Presidente de la República, porque el Presidente de la República tiene que cargar esa mochila de tomar las decisiones adecuadas para luchar frontalmente, por decir una frase muy suave, luchar frontalmente de manera directa y aplastar todos los tipos de, digamos, de este caso de terrorismo urbano y delincuencia. Usted me ¿no? está diciendo que el responsable principal es el Ejecutivo. Por supuesto, o sea, no hay otra... ¿Y el Legislativo? No hay otra, digamos, no hay otra explicación. ¿Y el Legislativo? Porque mire, le voy a responder eso con un paralelismo bastante simple. El caso de Salvador. ¿Quién lidera la lucha contra el narcotráfico, delincuencia, sicariato, etcétera, etcétera? Y lo han logrado controlar, el presidente de la República. ¿Quién luchó en los 90 contra la delincuencia terrorista, política y contra digamos, contra la delincuencia común? El presidente de la República de esa época. ¿Quién lucha hoy día digamos, frente a la delincuencia y lo está tratando de controlar al máximo? El caso de Rosario es clásico, en Argentina es el presidente Milei. Entonces, por lo tanto, el presidente tiene la obligación de cargar esa responsabilidad de tomar decisiones finales. ¿Y el Congreso, señor Víctor Flores? Por eso, bueno, creo que no se entendió. Sí se entendió, pero a lo que voy es que ¿qué responsabilidad podría usted decirnos en el Congreso de la República? Porque en el Congreso de la República sabe muy bien que hay temas de inseguridad ciudadana que podría quizás... Perfecto. Permíteme terminar la idea, por favor. Claro. En el Congreso de la República fácil podrían llamar a la Junta de Portavoces, porque de aquí hasta marzo todavía van a debatir en el Pleno del Congreso este tema de inseguridad ciudadana y algunas leyes con respecto al tema de detención preliminar, la flagrancia, con respecto a ello y también el tema del terrorismo urbano. Entonces también hay responsabilidad del Congreso de la República. Si bien es cierto, como usted menciona, y hace este paralelismo que es importante que la población conozca, pero el Congreso y el Ejecutivo son importantes para frenar esto. Por supuesto que sí. Mire, durante el periodo parlamentario del año pasado y del anteaño pasado también, prácticamente un 20% de leyes han sido para combatir la inseguridad ciudadana. O sea, el Congreso hace su trabajo. El detalle no es que hayan más leyes, no, porque imagínense, si aumentamos la drasticidad de las leyes, el tiempo de permanencia en las cárceles, eso no disuade. Incluso, ¿no?, dando una ley, por ejemplo, se me ocurre decir en este momento, una ley de la pena de muerte, ¿no? Incluso eso no ocasiona, según las estadísticas, una disuasión para que no haya delitos. Entonces, no es suficiente las leyes, pero sí es necesario, urgente y muy oportuno que el presidente de la República asuma el liderazgo
Y asumir el liderazgo significa también asumir la responsabilidad y cargar, lamentablemente, la mochila de lo que pueda suceder más adelante. Siento de que está deslindando el trabajo del Congreso de la República o quizás me equivoco. No, está en paralelo, como le digo, Ok. ¿no? O sea, es un trabajo conjunto, no es en paralelo. El Ejecutivo manda proyecto de ley, el Congreso los evalúa, los estudia, los promulga. Ahora, con respecto al, digamos, al hecho de que estemos en receso parlamentario, no significa dejar de trabajar, ¿no? De ninguna manera. Actualmente está trabajando y muy fuertemente la comisión permanente de la cual yo soy parte. Correcto. Entonces, y aparte de eso, por ejemplo, ahorita estamos en semana de representación. O sea, el trabajo no para, no se paraliza o no hay vacaciones de otra Correcto. forma de decirlo, ¿no? Vamos a dejar este tema que es importante para ir a otros más. Solamente para sí, cerrar. Sí, por favor. Sí. El tema es de que tenemos que luchar de manera frontal contra la delincuencia y la mejor manera de hacerlo es infiltrándose. Hay digamos, experiencias que nos indican que es así. O sea, no podemos cerrar los ojos y pensar que por arte de magia van a desaparecer, por más grecos, más dinero, va a desaparecer la delincuencia. No, a la delincuencia tiene que tratársele desde adentro. No hay trabajo de inteligencia en todo caso. Tiene que haber, o en todo caso, Reforzar. existe, Pero reforzar. pero tiene que dar resultados más tangibles y la infiltración tiene que ser más real. Correcto. Congresista, ¿el trabajo del gobernador cree usted que deja mucho que decir por el tema de la inseguridad ciudadana? Mire, hace poco, por ejemplo, dejaron de entregarse unas camionetas, ¿no es cierto? Pero dejaron de entregarse una camioneta porque estaba programado, me parece, primero sanear legalmente toda la tenencia, digamos, notarial, las placas, etcétera. Muy bien. Pero, y sucedió lo de la fiscalía. Hoy día me parece que ya han sido entregadas, pero repito de nuevo, no es suficiente eso. No, la decisión del Ejecutivo tiene que ser lamentablemente draconiana. O se combate la delincuencia como en los 90, como El Salvador, como Ecuador, ¿no? O como Argentina, o simplemente seguimos en lo mismo. Correcto, congresista. Se está recolectando firmas para buscar la moción de censura contra el ministro del Interior. ¿Cree usted que esto es viable? Mejor dicho, si es que van a juntar todas las firmas necesarias. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Mire, con respecto a eso, ¿no? Yo no creo en el culto de la personalidad, se llama, que un ministro sea irreemplazable, que sea, como se dice, lamentablemente tenemos que aguantar a un ministro. No, todos los ministros son fusibles. Ya en la década, me acuerdo mucho de la década de los 80 o de los 90, los ministros eran fusibles, o sea, duraban 2 días y se iban también, como en la última década, perdón, como el último gobierno que hemos tenido. Entonces, no, los ministros siempre están sujetos a fiscalización, control, evaluación permanente, ¿no? Pero detrás de un ministro, acuérdese que en la época anterior, 180 ministros han sido cambiados durante año y medio, me parece. O sea, no podemos llegar a esos niveles, ¿no? Después de un ministro hay una cola de 40 ministros, 40 personas que están esperando ser ministro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no basta con cambiar el ministro. No, tenemos que agotar todos los esfuerzos para que la seguridad, no el ministro, para que la seguridad ciudadana dé resultado, 1. Y 2, que sea censurado, sí, ¿por qué no? Que sea interpelado, también. Pero repito, si fuera, digamos, la solución cambiar un ministro como una varita mágica para que se solucione, hace tiempo La hubiera bancada de salido. Fuerza Popular va a firmar esta moción que se... Nosotros tenemos conversaciones, ¿no? Dentro de la bancada, evaluación, análisis, una investigación bastante seria también sobre Ya, eso, ¿no? sí, ¿han puesto de acuerdo? Entonces todavía no tenemos una posición tomada sobre el cambio. Pero mi condición, digamos, de ex vocero también me permite decir de que no es suficiente esa medida. Ya, lo cambiamos mañana. ¿Y luego qué? Más de lo mismo. Más de lo mismo o peor. Congresista, finalmente quisiera consultarle sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en esta reunión, en esta actividad que se dio internacionalmente, hablando de que la seguridad en el país está controlada, ¿no? O sea, son opiniones, son declaraciones totalmente fuera de contexto de lo que vivimos hoy en día. Lamentablemente eso grafica de manera clara lo que le estaba diciendo al comienzo. No hay un liderazgo de parte de la señora Presidenta de la República. Y lamentablemente tenemos que decirlo. O sea, es cierto, los números en economía nos acompañan. Así es. Es cierto, la economía sigue boyante, sigue dando frutos muy fuertes, ¿no? Y es más, tenemos otras cosas también en camino. Por ejemplo, el tema de
¿cómo se llama? La infraestructura vial, que en Lima sobre todo se observa eso. La línea 2 del metro, por ejemplo, ya está en operación en Marcha Blanca, en La Molina, en Santa Anita. Entonces, hay muchas otras cosas, el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, la tercera etapa de Chaimochic, etcétera, etcétera. Y otros proyectos más en el sur y en el norte. Pero el asunto es que la economía está muy bien, pero la inseguridad ciudadana justamente parte de que ella no toma el liderazgo. Hay que ser líder en ese sentido. Congresista, le agradezco muchísimo por estar aquí en los estudios centrales. Me gustaría conversar más ampliamente, pero Cuando guste, a sus órdenes. el tiempo de televisión es tirano. Muchas gracias por estar aquí. Muy Bien, amable. estuvo con nosotros el congresista de la República, el señor Víctor Flores, hablando un poco más de las acciones concretas que debe tomar el Ejecutivo.